Ya. Ya está grabando. Gracias, gracias. Bueno, aquí estamos, muchachos, aquí estamos. Entonces, capítulo 13, fragmentos de una enseñanza desconocida. Bueno, antes de empezar este capítulo, bueno, hagamos un pequeño ejercicio de los que nos han enseñado ya Gurdjieff durante todo este recorrido. Una pequeña toma de conciencia, un pequeño recuerdo de nosotros mismos, una pequeña observación de nosotros mismos. Empecemos por observar nuestro cuerpo. Estamos tensos, estamos tranquilos. ¿Cómo están nuestros músculos relajados? ¿Cómo están nuestros hombros? ¿Cómo está nuestra espalda, nuestras piernas? Soltar, destensar, dejar de perder energía muscular innecesariamente. Mm, Observemos nuestros pensamientos, en qué estamos pensando, dejemos un momento, hagamos silencio un poco, concentrémonos con atención en el momento presente, concentrémonos en qué estamos viendo, qué impresiones estamos recibiendo por medio de nuestros ojos, qué impresiones estamos recibiendo por medio de nuestro olfato, qué impresiones estamos recibiendo en nuestro gusto, pues, en nuestros oídos, en nuestra piel, eh, nuestras manos. ¿Qué estamos recibiendo? Pues relajemos todo, hagamos conciencia, recordémonos, ¿esto es un sueño o estamos despiertos? Despertémonos, observémonos qué emociones se están expresando, cómo está mi corazón, cómo estoy respirando profundamente o muy superficialmente. Hacemos respiraciones completas, llenando estómago, pulmones, y subiendo al cerebro. Así, y ahí nos vamos ya entrando en esta concentración y atención por un momento, sin identificarnos, sin dejarnos hipnotizar otra vez, sin dejarnos llevar ni por mi voz, ni por el medio ambiente, ni por lo que está pasando, sino en una división de la atención entre lo que está pasando en mi mundo externo y mi mundo interno, pues. Entonces, vamos a hablar de este capítulo 13. Este capítulo 13 nos habla de algo muy trascendental y es el misterio. Nos habla de esos misterios o de esos milagros que suceden en nuestro día a día y cómo las personas que encontramos ese misterio y ese milagro después de tanta búsqueda, después de estar batallando tanto, después de leer mil libros, hacer mil prácticas y seguir, hallar un conocimiento exacto, una ciencia comprobable y después de haber hecho nuestros esfuerzos y sacrificios entramos en un estado donde empezamos a ver lo milagroso de la vida, empezamos a ver cómo todo es un milagro, todo, empezamos a ver todo es un milagro, empezamos a ver, pero no sabemos explicar, no sabemos decir cuál es ese milagro, cómo desde Keter se formó el Malkut y pareciera que lo sentimos con nuestro cuerpo, parece que lo sentimos con nuestra vibración, parece que lo sentimos casi en nuestras manos, pero no podemos hablar de él. Esto es lo que llama Don Juan y le dice a Carlos Castaneda, es el conocimiento silencioso. Entramos en un conocimiento que no podemos expresar. Entramos en estados de conciencia que sabemos ya cómo llegar allá, sabemos cómo ingresar a estos estados de conciencia, cómo ingresar a esta plenitud que hay en todo, pero no lo podemos explicar a la gente, no le podemos decir, mira, haz esto primero y luego esto, no, porque lo que nos ha traído hasta acá es toda la vida, todo lo que hemos pasado, cada cosa buena, mala, regular,
cada problema, cada situación, cada lectura, cada persona, cada cosa que ha sido en la vida ha sido lo justo y necesario que hemos necesitado nosotros como individuos para llegar a este estado, pues. Entonces, más de hablar de un paso a paso, es más bien lo que hace el tarot. Cuando te explican las leyes, cuando te explican tus recursos, cuando te explican los poderes, cuando te empiezan a sugestionar, ¿cierto? Cambia tu subconsciencia, entras en ese estado, pues, y usas toda la vida y todo lo que han sido tus experiencias para entrar en ese estado, en un estado de armonía, en un estado donde ya no hay bien y mal, donde ya no hay mejor y peor, donde ya no hay opuestos, sino veces leyes que están actuando en todo momento al mismo tiempo, todas a la vez, todas juntas, y que esas leyes te traspasan en todo momento tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, y a la final empiezas a entender cuál es tu papel en este orden cósmico. Y empiezas a entender que todo, absolutamente todo tiene un papel en este orden cósmico y todo es necesario, no hay nada que sobre, no hay nada que falte, todo está perfectamente alineado, pues. Entonces, estos hechos trascendentales, estos hechos, digamos que los empezamos a ver ya como posibles, ya empiezan a entrar dentro de nuestro círculo y dentro de nuestra esfera mental y se convierten en algo ya hasta normal, pues. Digamos que ahora cuando uno ve a su pasado dice, bueno, ¿cómo no vi lo que estuvo siempre ahí en mis narices? Porque siempre ha estado. ¿Sí? Ese sonido, ese pitido, esa vibración siempre ha estado, siempre, pero nunca la había visto. Entonces, nada y ni nadie podía decir nada de ello, y eso es el Tao, pues. El Tao es eso, aquello de lo que no se puede hablar, porque no hay, la única forma es experimentarlo, pues. Entonces, nos dice este capítulo que ese mundo no se puede conocer, no podemos accesar a estos estados de conciencia teniendo nuestro rasgo principal, teniendo nuestros defectos, teniendo ese yo, ¿cierto? Entonces, en ese yo, en esa falsa personalidad, depende el tipo de hombre que seamos, un hombre do, re, mi, fa, sol, así. Normalmente, ¿dónde está la humanidad? Está en el do, en el re y en el mi. Ahí es donde está la humanidad. Pues en un hombre do, todos los que son siguen siendo muy materiales, instintivos, sexuales. Los re, hombres ya más emocionales, pero una emocionalidad inferior. Los hombres mi, son intelectuales, pero son intelectual inferior, ¿sí? Ya un hombre re ya es un hombre equilibrado. Entonces, cuando empezamos a conocer este mundo, identificándonos dentro de ese rango, ¿sí? Soy una persona instintiva, o soy una persona sexual, o soy una persona física, o soy una persona emocional, o soy una persona intelectual. Entonces, el primer aspecto es, no es solamente darse cuenta de tu rasgo, sino entendiendo cuál es tu rasgo principal, entender que desde ahí no puedes accesar al mundo. Tienes que equilibrar todos tus centros. Equilibrando todos los centros ya nos volvemos hombre fa, hombres equilibrados que podemos vernos en conjunto, en armonía, no solamente en nuestra parte física, emocional, intelectual, instintiva, motora, sexual, sino empezamos ya también a ver esa parte en el mundo, porque así como nosotros tenemos esos rasgos, el mundo mismo, el cosmos mismo, también tiene esos mismos centros, ¿cierto? También maneja esas mismas energías. Entonces nosotros no podemos ver conocer el mundo desde el rasgo principal, tenemos que equilibrar. Entonces, ahí es donde ya vamos a ser hombres despiertos. Entonces viene el despertar, que es el primer estado que nos habla Gurdjieff en su etapa evolutiva. Primero es despertar. Ya despertando, mm, debemos morir y luego nacer. Pero en ese despertar también tenemos que darnos cuenta que muchos no quieren despertar, ¿cierto?
que no podemos despertar a todos y que el despertar es algo que tiene que nacer desde el interior de cada persona, pues. Pero algo también hermoso que uno se da cuenta en este camino es que cuando un dormido ve a un despierto, le dan ganas de despertar. ¿Sí? Cuando una persona, uno aprende a curar con su palabra, con su presencia, uno pierde el miedo, uno pierde ya, pues uno los puede ver muy dormidos, pero igual les hablas con valentía, con coraje, con firmeza, porque tú ya conoces, ya has pasado muchos procesos. Entonces hablas con autoridad, ¿cierto? Te pones esa capa gris del ermitaño, de viejito, pues, de viejito que ya sabe el secreto y lo enseñas al mundo, pues. Y entonces eso empieza uno a resucitar a los muertos. Ahí es donde nos volvemos, ya empezamos esa labor de resucitar a los muertos. Pero bueno, hay muertos que no quieren, definitivamente, que les gusta más estar dormidos, entonces bueno, hay que dejarlos dormir también. Y en ese trabajo, entonces este camino nos va guiando hacia el trabajo solamente con quien sea útil en nuestra meta, pues. Eh, pero también cuando vemos unos cosmos más arriba nos damos cuenta que todo lo que nos rodea, sean hombres despiertos o dormidos, sean hombres buenos o malos, todos son útiles, todos tienen algo que enseñarnos para, para, para el que sabe observar. eh, en todo está el conocimiento, en todo lo que le rodea, pues. Entonces vamos viendo que todo es útil, hasta el dormido, hasta el que no quiere, también es útil, pues. Pero bueno, ya para hacer un trabajo más específico como este que hacemos aquí, lo hacemos con quienes, con hombres despiertos, ¿sí? Con hombres que quieran luchar contra su mecanicidad. Aquí estamos es los que estamos luchando contra la mecanicidad. No estamos, pues esto, y realmente, ¿por qué llegamos poquitos? ¿Por qué somos tan pocos aquí? Porque son muy pocos los que queremos ir en contra de la mecanicidad, somos pocos los que queremos despertar, somos más pocos los que queremos morir y mucho más pocos los que logran nacer, ¿sí? Y menos los que quieren sacrificarse por la humanidad. Por eso dice la frase, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De uno que me encuentra, de 1000 que me encuentran, uno me sigue. Y de 1000 que me siguen, uno es mío. Entonces solo uno, pues de miles y miles, solamente uno llega a ser del Cristo. Solo uno llega a conectar, pues. Ahora, bueno, es un decir, ¿no? Pero hacia aquí habemos cuatro, estoy seguro que somos cuatro Cristos. ¿Sí? Y si después me ven 5 o 6 o 10 o 20, estoy seguro que serán 20 Cristos. Pero para eso hay que hacer un trabajo y para eso tenemos que empezar a buscar las personas que sean útiles, a poder hacer un grupo útil a y rodearnos de personas útiles con nuestra meta. No podemos rodearnos pues de dormidos. ¿Por qué nos dormimos? Pues a la final eso es como, pues es la ley, ¿no? Es la ley y esa es la ley de entropía. Sí, la ley de entropía es, recuerden, esa ley que te jala otra vez hacia la masa, pues. Es esa ley que, la del caucho, pues el caucho se va estirando y entre más se estira, más fuerza hay que hacer porque más empuja hacia atrás. Entonces tenemos que vencer esa ley eh, esa ley, ¿cierto? Para no dejarnos devolver porque estamos en medio de la masa, pues. Y la masa tiene su centro de gravedad y esa gravedad nos puede jalar, pues. Entonces no nos podemos rodear de personas, pues, dormidas. Debemos buscar los leones en medio de tantas ovejas y rodearnos de leones, pues, y eso es lo que hay acá. Puros leones, pues. Entonces, y todos estos leones, pues luchamos todos contra esa mecanicidad, luchamos contra la pereza, contra el orgullo, contra el ego, contra la falsa personalidad, luchamos contra la falsedad, ¿cierto? Luchamos contra nosotros mismos. Ese es el trabajo.
Y en ese trabajo, en ese trabajo no se puede engañar. En este trabajo, si hay algo que uno se puede empezar a dar cuenta es qué es verdad y qué es mentira, cuando alguien te habla desde la verdad y cuando alguien solamente es palabrería insustancial, pues. Uno sabe porque la vibración de la voz, la energía, todo transmite un mensaje, porque todo es energía, todo es vibración, todo es frecuencia. Entonces, cuando uno despierta, recuerden que esto es un cambio fisiológico que la subconsciencia hace sobre nuestros cuerpos. Y dentro de esa fisiología cambia la electricidad de nuestra voz, cambia la fuerza, cambia la mente, cambia físicamente, hay muchos cambios. Entonces es muy fácil darse cuenta. Entonces dice, al maestro no se le puede engañar. El maestro puede engañar, porque por eso es el maestro. Pero al maestro no se le puede engañar, porque entonces no sería un maestro. El maestro simplemente se hace el que lo engañan, uno dice, ay, sí, 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 cuéntame más, dime, háblame pues. Y uno ya va mirando por dentro, uno ni siquiera, uno mira la vibración, ya no es tanto la palabra, sino la vibración, pues. Entonces, en este trabajo, la mentira y la verdad, pues son algo obvio, ¿sí? Entre los despiertos es obvio cuando se habla de la verdad y cuando se habla de la mentira, ¿sí? Algo que nos habla este capítulo es de la confianza que se debe tener sobre el maestro, pues, y sobre la enseñanza, más allá de sobre el mensajero, es sobre el mensaje. Entonces, si no tenemos una confianza total en el trabajo, si no tenemos una confianza total eh, en el método, entonces vamos a caer en la justificación. Entonces vamos a decir, esto sí, pero esto no. Y esto que sí acepto es lo que se acopla a mi ego, pero esto que no acepto es porque no se acopla con mis egos, pues. Entonces, en este trabajo, si el conocimiento dice, trabaje de esta forma, así no lo comprendamos, así a simple vista no sea razonable o lógico, poco a poco vamos a ir hallando la razonabilidad y la lógica que hay detrás de las cosas, ¿sí? Eh, entonces, es una total confianza, es el desarrollo de la fe, es desarrollar esa clave 11 de la justicia en nuestro interior, dejarnos llevar por la fe en el camino. Y cuando adquieres esa fe, ya somos hombres realizados sin habernos realizado todavía, porque ya está la fe, ya está la certidumbre de que vamos a alcanzarlo, ya está la lógica, ya tenemos el método correcto, la enseñanza correcta, sin quitarle, sin ponerle más, sin acoplarlo a mis debilidades, digámoslo así. Y ya, simplemente nos dejamos fluir en el camino, pues. Porque si no, lo que empieza a hacer uno es justificar ese falso yo y buscar siempre el error. No, esta persona está mal, esto es lo que está diciendo, no es cierto, esto sí y esto no. Y eso lo que está haciendo es justificarse, pues. Cuando podamos tomar este conocimiento, tanto este como el conocimiento de la cábala, como el conocimiento del tarot, como el conocimiento de la alquimia, como el conocimiento hermético, pues entonces, vamos a darnos cuenta pues que siempre es un solo camino y que ese camino no tiene error, no tiene error, ¿cierto? Entonces, de esa forma vamos a dejar de justificarnos y vamos a dejar de cantar esa canción psicológica, ¿sí? Esa canción psicológica es eso que me cuento y me canto todos los días, es esa charla interna que tengo conmigo mismo, donde siempre es el ego hablándome, diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y la canción psicológica es la que le canto a todo el mundo, entonces a todo el mundo le cuento lo mismo, le digo lo mismo, siempre justifico mis errores, justifico mis debilidades y no dejo de cantar esa canción. Entonces tenemos que identificar esa canción, ese rasgo psicológico, para poderlo eliminar. Ahora, ¿qué pasa a nivel subconsciente?
Uno siempre, los egos en quinta dimensión, que es donde ellos habitan, digámoslo así, ellos antes se buscan entre ellos. Entonces, si uno es una persona lujuriosa, por dentro está buscando otra persona lujuriosa y se hacen amigos. Entonces uno se empieza a ser amigos de lo que es, de lo que vibra. Entonces se empieza a atraer ese tipo de personas, pues. Entonces a la final eso también nos ayuda a ver qué es lo que estamos atrayendo a nuestras vidas, y por qué las atraemos. Y entonces si estoy atrayendo este tipo de personas negativas, de personas con una canción psicológica y con un ego arraigado y uno lo puede ver porque uno está en este camino de trabajar ese despertar, eh, entonces tengo que empezar a verme para adentro, ¿cierto? Recordemos que todos somos espejos. Entonces, esto es hasta una invitación a que miremos todas las personas que nos rodean, las personas con las que más hablo, cuáles son los egos que yo puedo ver en esa persona, porque al verlos ahí, los puedo ver en mí mismo, pues. Entonces, bueno, así nos va llevando, así vamos también rompiendo lo que se llama la ley de recurrencia, porque hasta que no eliminemos ese rasgo, va a seguir recurriendo, es una recurrencia. Entonces, hasta que yo no elimine ese falso yo, ese ego dentro de mí, no voy a dejar de atraer esas situaciones o esas personas. Entonces, para poder romper esa rueda de recurrencia, que siempre nos pone en las mismas relaciones, en las mismas amistades, en las mismas situaciones, con los mismos problemas, siempre es disfrazado en otros momentos, pero siempre es lo mismo. Entonces, para poder salir de ahí, debo empezar a identificar esa canción psicológica, qué es lo que me estoy cantando todos los días, qué es lo que estoy hablando todos los días y qué es lo que me están transmitiendo, cuál es la canción de los demás que yo puedo ver, y ahí voy a poder descubrir mis propias debilidades, pues. Entonces, así es este camino. Cuando uno sabe, se nota. Cuando no sabe, también se nota, pues. Entonces, también nos hablan de ese estado emocional necesario que uno debe crear para el trabajo, ¿sí? El sabor del trabajo, el sabor, uno cuando empieza el trabajo al principio es algo muy abrumador, es difícil, hay que observarse cada rato, que recordarse, que mirar cómo están sus cinco centros, que el cuerpo, que aquello, que la respiración, que mi corazón, que mi emoción, que mis pensamientos. Al principio se torna algo abrumador, a veces frustrante, porque a veces cuando vuelvo a recordarme, han pasado 2 días, 3 días desde la última vez que me recordé y, ay, ¿qué hice todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, eh, tenemos que crear ese sabor trabajo, pues tenemos que empezar a hallarle el sabor a este trabajo y empezar a hacer de este trabajo algo agradable, algo emocionante, algo divertido, pues. Por eso eh, está bien cuando se cambia la palabra trabajo por juego. Este es el juego supremo, ¿sí? Entonces es un juego, pues juguemos, juguémoslo de la mejor forma, pues. Y creemos ese estado emocional. ¿Y cuál es ese estado emocional? Es el ánimo del guerrero, ¿sí? Es el ánimo del guerrero. ¿Y cuál es ese ánimo del guerrero? Pues eh, el miedo, pues siempre el miedo va a estar, el miedo va a estar siempre. El guerrero siempre está luchando contra sus miedos, ¿sí? Siempre está luchando contra sus egos. El guerrero siempre está dispuesto a la batalla. El guerrero siempre está dispuesto a la lucha, ¿sí? Nunca está, ay, no, ya quiero descansar, hoy no voy a trabajar, no, este fin de semana no, porque este fin de semana me voy a ir a pasear, entonces este fin de semana no me voy a recordar, no. El guerrero está siempre, siempre, no importa si está en el trabajo, si está en el estudio, si está durmiendo, si está despertándose, si se está bañando, si está comiendo, si se está vistiendo, en todo momento el guerrero está luchando, pues. Entonces hay que crear, eso es crear un centro de gravedad y un estado emocional. Cuando uno se empieza a recordar y se empieza a recordar, va creando un uno, ¿cierto? Entonces va eliminando y va eliminando todos esos falsos yoes y esa legión se empieza a convertir poco a poco, se va eliminando la legión hasta que va quedando uno, 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 uno. Ese uno pues ya tiene un solo estado emocional, es un estado de total calma, tranquilidad, es un estado en que siempre está
en equilibrio, pues siempre está en equilibrio. Entonces nos hablan de tres maneras de crear ese estado emocional, ¿cierto? Nos dicen que esas tres maneras son, a veces llega a ese estado emocional por casualidad, ¿sí? Aunque más que por casualidad, yo lo hablo por causalidad, ¿cierto? Digamos que algo que poco habla Gurdjieff es del misticismo que hay detrás de todo esto, pues. Aunque es un misticismo, es una metafísica comprobable, ¿cierto? Que ya los estudiantes del tarot ya sabemos cómo funciona esa subconsciencia. Entonces esa subconsciencia es ese misticismo, es eso que no lo logro ver conscientemente, pero está trabajando por detrás, detrás de cámaras, le llamo yo a eso. Entonces tenemos una conciencia que está detrás de cámaras haciendo todo, moviendo los hilos, moviéndonos, poniéndonos esto, aquello, pues. Entonces a la final no es una casualidad llegar a este estado, sino es más bien una causalidad. Nos hablan de que la segunda manera de llegar a ese estado emocional es porque otra persona lo cree, cree ese estado en nosotros. Entonces, cuando tenemos la fortuna de conocer un guerrero, un maestro, pues esa persona, empezamos a aprender de esa persona y esa persona nos transmite su fuerza, nos transmite su conocimiento, nos transmite su estado, ¿sí? Su estado, ya son personas que están ahí, uno las ve siempre guerreros, pues, y uno se transmite, se llena de esa energía, se transmite, casi que por imitación uno quiere empezar a ser ese guerrero, pues, pero es una imitación consciente, ¿cierto? Y es uno porque no voy a poder imitar a alguien, yo tengo mis propias situaciones, yo tengo mi propio conocimiento, tengo mis propias experiencias, entonces lo que trato es bueno, ¿qué haría esta persona, X Y persona, bajo esta situación? Entonces, esa persona, hay personas que te inducen a ese camino. Entonces, bueno, afortunados quienes conocemos esos guerreros y nos dejamos impregnar de esa energía, de ese conocimiento, y porque esas personas no nos dejan caer en el camino, esas personas no nos dejan desviar, ¿sí? Esas personas, bueno, uno se desvía, pero el día menos pensado te llama y te dice, bueno, ¿qué pasó? Pues, ¿por qué se desvió? Venga a ver, siga por aquí. Ya vuelve y lo centra nomás. Y la tercera forma de crear ese estado emocional es cuando uno lo crea uno mismo, pues. Y bueno, eso, por ejemplo, cuando yo empecé este camino y más con este camino, digamos, chamánico de las plantas y todo eso, en algún momento yo decía, bueno, para mí, ¿cómo debe ser un maestro? Pues, entonces yo tenía ciertas cualidades, ¿verdad? Un maestro debe ser amoroso, debe ser sincero, debe ser elocuente, debe ser valiente, fuerte, ¿cierto? Debe estar siempre presto al servicio. Y como no lo veía, no encontraba eso en nadie que me rodeaba, pues simplemente decidí que yo iba a convertirme en eso que yo quería hacer, pues, en eso que yo pensaba que se debía hacer. Entonces empecé a volver una persona sincera, correcta, a desafiar, a corregirme todo eso que todavía no me permitía ser esa persona, pues. Obviamente todavía falta camino, todavía apenas estamos en el camino, pues. Pero todavía falta, porque somos hombres perfectos, hechos a imagen y semejanza de Dios, hechos a imagen y semejanza del absoluto, del cosmos, del verbo, del logos. Entonces, ahí es donde uno dice, entonces, si el logos viniera y se expresara, ¿cómo se expresaría? ¿Soy capaz yo de expresarme como se expresaría el logos? ¿Soy capaz yo de expresar y de transmitir lo que un maestro del cosmos, un maestro ascendido podría decir? Entonces, poco a poco uno mismo se va convirtiendo en eso y eso poco a poco se va perfeccionando, perfeccionando. Y aunque la perfección es algo a lo que no se va a alcanzar, porque la perfección es como una utopía, ¿sí? Cada paso que tú das, la perfección también da un paso.
Entonces es como perseguir el horizonte, pues. Cada paso que yo doy, el horizonte también da un paso, pues. Entonces, pero siempre voy, siempre, no dejo, no por eso me quedo ahí quieto diciendo, ay, no, pues ¿para qué avanzo si no voy a alcanzar? No, debemos seguir ese camino como si fuera algo posible, pues. Entonces la realización, la gran obra, el opus magnum debe ser alcanzado de esa forma, pues, creando en nosotros mismos ese ser perfecto que queremos llegar a ser. Y todos los días irlo perfeccionando, todos los días, reflexión, meditación, observación, muerte, nacimiento, todos los días, conocimiento, mercurio, azufre, sal, todos los días, pues. Todos los días buena alimentación, todos los días sol, todos los días respiración, todos los días conciencia, todos los días aprendizaje, todos los días compartir, todos los días sabiduría, pues. Entonces así vamos creando esos estados emocionales, pues. Y algo que Gurdjieff lo habla acá y es el sacrificio, pues. Dice Gurdjieff, no podemos conseguir nada sin sacrificio, pero no es sacrificar cualquier cosa. Lo que debemos sacrificar es el sufrimiento, porque aunque todo mundo quiera ser feliz, todos sufren y todos están apegados y arraigados a su sufrimiento. O sea, la gente sufre porque quiere. La gente no sufre por el karma, por X, por Y, por el otro, por Dios, por el diablo. No, 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 no. La gente sufre porque quiere, porque está pegado a su sufrimiento, porque ha entrado en una zona de confort. Y esa zona de confort es su sufrimiento, pues. Y eso es algo que le pasa a ricos, a pobres, a feos, a bonitos, todos, a altos, a bajitos, todos entran en su sufrimiento y todos se apegan a eso, pues. Y todos aprenden a vivir con eso, pues. Y así es como perdemos ese estado divino y mágico que somos como seres humanos. Y caemos en cualquier cosa, pues, en seres irracionales, en animales intelectuales y justificando siempre, justificando, estamos en un completo justificación en todo momento. Entonces, el primer paso aquí es sacrificar el sufrimiento. Si no estamos dispuestos a sacrificar el sufrimiento, pues no podemos iniciar el camino, no podemos completar el camino. ¿Y qué es sacrificar el sufrimiento? Pues tengo que ver qué es lo que me hace sufrir. Entonces, ahí están las cuatro nobles verdades del Buda, pues. La primera es el sufrimiento es innata en la vida, el sufrimiento es la base misma de la existencia. La segunda noble verdad es la causa del sufrimiento, que es el apego y el deseo. Esa es la base del sufrimiento, el apego y el deseo. La tercera noble verdad, la cura del sufrimiento, es darnos cuenta, ¿cierto? Es darnos cuenta de por qué sufrimos, de qué sufrimos. Y la cuarta noble verdad es ese camino óctuple que habla Buda. 8 caminos para liberarnos, los 8 caminos de liberación, pues, que a la final no son más que la meditación, el servicio, desarrollar la devoción, ¿sí? Desarrollar el esfuerzo, desarrollar el aprendizaje, ¿sí? Desarrollar todos nuestros neurocircuitos. 8 neurocircuitos, 8 formas de liberación, pues. Entonces debemos aprender a sacrificar eso, nuestros deseos y nuestros apegos. Aquí estamos, ¿qué es eso que no podemos soltar? Suéltelo, pues. El día que lo suelte, ya, ahí va, ahí empieza a avanzar, ahí empieza ya. Y ya hasta que lleguemos a ese al último enemigo que es la muerte. El día que ya estemos desapegados de nuestra propia vida, y ya estemos dispuestos a entregarlas, ese es el mayor sacrificio y eso es lo que nos va a garantizar la realización íntima del ser y la cristificación, la cristalización, pues.
Entonces, bueno, eso sería lo que puedo compartir de este capítulo 3. Esas fueron las reflexiones y el conocimiento que me quedó. Entonces, bueno, muchas gracias. ¿Y quién quiere continuar? Hola, eh, buenas noches. Este, bueno, al parecer voy a continuar yo ya que no hay nadie más que pidiera la palabra. Entonces, bueno, ya llegamos el- a la reunión, ¿no? Número, número 13 si no estoy mal. Entonces, eh, llegado a este punto, pues ya se han aprendido muchas cosas. eh, Hay que ubicarnos temporalmente hay que ubicarnos temporalmente en la etapa de del desenvolvimiento, digamos, en la etapa de estudio de Ouspensky en aquel momento. Entonces, en aquel momento, pues Ouspensky ya estaba pasando de ser un simple aprendiz a ya un estudiante un poco más avanzado, ¿no? Entonces, ya había pasado tiempo estudiando, ya había comprendido las ideas del trabajo o gran parte de ellas y pues incluso llega un momento en el que cuando ya comprenden las ideas, pues viene el instructor y les dice, ¿no? Bueno, ya llegaron a este punto, ya han avanzado bastante, ya comprendieron el trabajo, entonces eh, lo siguiente es preguntarles si ustedes, ya conociéndose ustedes y conociendo lo que realmente son, están dispuestos a destruir todo lo que, lo falso que hay en ustedes. O sea que el proceso es bastante largo porque al principio lo único que hace es, lo único que uno hace es observar y observar y observar hasta llegar al punto en el que uno comprende su propia nulidad, ¿sí? Entonces, el principio es, como dice el mismo Gurdjieff, el principio no está arriba de la escalera, sino que el principio es, o mejor dicho, el principio está arriba de la escalera, o sea, cuando yo comienzo a subir la escalera no he comenzado el trabajo, sino que realmente lo comienzo cuando voy subiendo la escalera y cuando llego yo allá arriba, pues ya puedo decir que puedo comenzar. Entonces, yo cuando leía este capítulo, pues quien lo haya leído, pues me comprenderá, ¿no? Uno puede percibir esa dificultad viendo a través de las letras que escribió aquí eh, Ouspensky, viendo a través de su propia escritura, a través de sus propias ideas, a través de cómo él veía las cosas, pues uno se da cuenta de que esto no era un juego, pues no era algo así sencillo. Y quien estaba ahí
llegaba a un punto en el que debía sacrificar casi todo, ¿no? O sea, podía seguir con su vida normal, pero tenía que sacrificar hasta lo último que se pudiera, ¿no? Hasta lo último que pudiera abandonar y decir, bueno, esto no me está aportando nada en mí, por ejemplo, hay algo que no me está aportando nada, abandonarlo, cada cosa. Entonces, el trabajo es largo, el camino es largo, como dice, ¿no? De la enseñanza, el camino es largo y estrecho. Entonces, eh, comienza por el hecho de observarse uno, de hacer las constataciones, de convencerse a uno mismo que de la nulidad de uno mismo, pues porque si uno no se ha dado cuenta de eso o si uno no llega a darse cuenta de eso, no hay ninguna razón para trabajar. Si uno simplemente no se da cuenta de lo, de lo que uno es, en realidad uno pues dice, ¿para qué voy a trabajar si yo siento que estoy bien? No hay ninguna razón. Eh, Incluyendo a personas que realmente llevan una vida, digamos, decente. Cuando digo decente me refiero a aquellas personas que este, tienen un trabajo, una familia, no sé, eh, quizá van a la iglesia, son hombres ejemplares o mujeres ejemplares, pues viven bien dentro de la sociedad. Incluyendo a estas personas, pues si uno no se da cuenta de su nulidad, pues no hay ninguna razón para trabajar, ¿no? Dice uno, bueno, yo siento que estoy bien, que mi vida me va bien, todo está bien. Entonces, de alguna forma, eh, darnos cuenta desde el inicio, para empezar, ¿qué es lo que nos hace venir al trabajo? ¿Qué es lo que nos hace un día decir, bueno, yo creo que hay algo más y debo buscar, debo trabajar? Pues definitivamente puede ser que algo malo hay en nosotros, algo malo hay en nuestra vida y queremos encontrar algo. Entonces, continuando, todo comienza desde eso, ¿no? Desde darse cuenta. Y ese es un proceso un poco largo, ¿no? Porque uno tiene que estar observando y observando. Entonces, si yo observo y trabajo como debe ser, yo me voy a ir dando cuenta, ¿no? Entonces me doy cuenta, sí, definitivamente estas cosas ocurren en mí sin que yo pueda controlarlas, sin que yo pueda hacer nada para cambiarlas. Entonces, ¿para qué me va a servir el trabajo? Pues para poder cambiar eso. Entonces, de nuevo repito, dentro de de estos textos, pues uno puede entrever, digamos, la dificultad que implica el haber estado en aquel momento ahí como estudiantes, estando en medio de ellos, porque al estudiante se le exige cada vez más, ¿no? Ya cuando han pasado cierta etapa, se le ponen más pruebas, se le va exigiendo más. Entonces, si el estudiante es lo suficientemente fuerte y tiene una convicción lo suficientemente grande en su meta, pues va a soportar. Si no, el estudiante pues va a desistir, va a llegar a un punto en que va a decir, no, este Gurdjieff está equivocado, ¿no? Entonces comienzan a criticar al instructor, ¿no? Y a sus demás compañeros, entonces, no, estos están equivocados, las cosas no son así. Entonces eso se hace precisamente porque las personas ya no pueden seguir más allá, ya no pueden avanzar. Ven que las cosas se ponen demasiado difícil
y la única escapatoria que les pone no sé, la falsa personalidad es señalar a los demás y no darse cuenta ellos mismos de sus errores, ¿no? Entonces, pues a mí la enseñanza más grande que me deja es eso, darme cuenta que el camino es un camino estrecho, es un camino que tiene muchas trampas, que uno va caminando el camino y uno siente quizá uno siente que ya va avanzando y de repente te tropezas, de repente encontrás, eh, no sé, un obstáculo, de repente encontrás un charco, encontrás cualquier cosa y te quedas ahí atrapado, ¿no? Otras veces puede suceder que simplemente pensás que estás trabajando y, y en realidad no, estás dormido, estás engañándote creyendo que estás trabajando y en realidad no, estás dormido, quedas ahí atrapado en esa sensación, ¿no? O sea, como que te creas una ilusión y decís, bueno, yo siento que estoy trabajando, cuando en realidad quizá estás durmiendo y, y no estás trabajando como se debe. Entonces cada uno en el punto en donde se encuentra en este momento debe hacerse las preguntas, ¿no? Y es ahí donde se viene a mi mente la clave 14 porque a mí me pasó cuando yo llegué a esa clave. Entonces esa clave nos sirve mucho para preguntarnos, ¿no? En este momento, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy trabajando de la manera adecuada? ¿Estoy realmente poniendo oposición a esos hábitos que no me funcionan para nada en la vida? Entonces, en aquel momento cuando yo llegaba a la clave 14 les ponía yo el ejemplo, ¿no? Del examen de conciencia, ¿no? Bueno, uno llega a trabajar un buen tiempo, entonces llega un momento en el que uno debe conscientemente hacerse un examen, ¿verdad? Y decir, bueno, estoy aplicando realmente esfuerzos para caminar en la vía que yo quiero, lo estoy haciendo realmente, entonces eh, todo está relacionado, ¿no? El trabajo y la clave 14 para preguntarnos eso, ¿no? Para llegar a preguntarnos, este, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Cómo estamos atravesando las dificultades. Entonces, pues es eso. Eh, a veces puede que se nos escapen ideas por ahí, pero la idea principal es esa, ¿no? Darnos cuenta de lo difícil que es luchar por la meta que cada uno de nosotros está buscando. Entonces, creo que una vez lo mencioné y es que así como es de grande, así como es de enorme el premio que uno recibe por hacer este trabajo, entonces así de enorme debe ser el esfuerzo que uno debe hacer también para lograr eso, ¿no? O sea, ahí sí que como se dice, el esfuerzo que yo tengo que hacer para lograr mi objetivo es directamente proporcional al, al premio que yo estoy buscando, ¿no? O el objetivo que yo estoy buscando, ¿no? Así como
como es lo que yo voy a recibir, así es, así de grande es el esfuerzo. Entonces, en este texto lo deja claro, ¿no? Deja claro que incluso si alguien si alguien está trabajando, nada garantiza que esa persona siga trabajando, o sea, puede llegar un momento en que esa persona se desilusione, puede llegar un momento en que esa persona ya no encuentre sentido, puede llegar un momento en que esa persona vea el trabajo así con ojos diferentes a los que lo veía al principio, ya no le sea agradable. Entonces, eh, ahí es cuando las personas abandonan, ¿no? O sea, dicen, bueno, eh, no siento que este camino sea para mí, ¿no? Entonces dicen, bueno, ahí sí que como dicen, ¿no? Tirar la toalla. Entonces, eh, es, es un camino, es un camino empinado, ¿no? Hacia arriba. Es difícil. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues aplicar esfuerzo, ¿no? Y ya no esfuerzos al principio, pues son esfuerzos así pequeños, ¿no? Comunes y corrientes. Pero ya después uno tiene que aplicar esfuerzos mayores. Eh, y yo siento que de alguna forma las palabras que yo estoy diciendo las digo en base a lo que yo estoy experimentando y a lo que yo siento, ¿no? Porque así funciona esto, ¿no? Uno tiene que dar cada vez más. eh, pero entonces viene a mi mente lo de la clave 18. Y es que así como uno tiene que hacer esfuerzos en el trabajo, también hay etapas de descanso, o sea, es increíble y uno diría que esto no es así, ¿no? Pero ahí Paul Foster Case nos menciona esto, ¿no? Nos hace referencia a la clave 18 y nos dice que por más que uno quiera ir escalando las montañas sin parar, sin tomar un respiro, pues es muy difícil. Entonces, hay momentos de bajada, hay momentos de descanso, pero lo importante es continuar caminando, ¿no? Bueno, siento que estoy en una etapa que también se menciona en el tema de la rueda de la fortuna, ¿no? Yo siento que estoy en una etapa de subida, por ejemplo, bueno, pues le he hecho ganas, y si yo siento que estoy en una etapa difícil de mi proceso, pues voy en bajada, eh, pues me lo tomo tranquilo, pero eso sí, una vez que yo descanse no me tengo que quedar ahí, sino que como ya descansé, tengo que darle para adelante con mayor esfuerzo, ¿no? Con mayor fuerza, porque ya tomé un respiro, entonces a darle para adelante, ¿no? Este, así, así funciona esto, ¿no? Eh, Como les digo, cuando uno lee esto, pues uno puede sentir casi en carne propia lo difícil que es transitar por este camino. Casi uno lo puede sentir en su propia carne, pero ahí están las claves que también le dan uno esperanza, ¿no? Ahí están las claves que le hablan a uno en cada paso de la evolución y le dan a uno esa esperanza, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no?
14, clave 18. Son para mí como que un aliciente, ¿no? Una esperanza de decir, bueno, sí, tengo que pararme a reflexionar, tengo derecho a tomarme un respiro, pero tengo que continuar caminando también, ¿no? Ahí sí que, como dice en las escrituras, toma tu cruz y camina, ¿no? Entonces, eso sería, muchachos, lo último que me gustaría recalcar, y es que eso lo mencionó Alex también, es que esa pequeñita frase, yo ya la he leído, incluso quizá más de una vez, pero no deja de sorprenderme. Y es que fue la única frase que yo resalté de todo el texto. Y es el hecho de que incluso me pareció gracioso, me pareció gracioso. Voy a leerlo. O sea, me pareció cómico, pero eh, dice, ya se los he dicho antes, el sacrificio es necesario. Nada se puede conseguir sin sacrificio. Pero si hay una cosa en el mundo que la gente no comprende es justamente la idea del sacrificio. Cree que debe sacrificar algo que tiene. Por ejemplo, dije un día que debían ellos sacrificar la fe, la tranquilidad y la salud, y lo tomaron al pie de la letra, como si tuvieran fe, tranquilidad o salud. Todas estas palabras deben ser puestas entre comillas. De hecho, no tienen que sacrificar, y aquí a partir de la palabra no es donde comienza la frase, no tienen que sacrificar, sino lo que imaginan tener. Entonces, esa pequeñita frase siento yo que está cargada de un poder así enorme, ¿no? De palabra. Entonces, no tienen que sacrificar sino lo que imaginan tener y que en realidad no poseen en lo más mínimo. Deben hacer el sacrificio de sus fantasías. Entonces, esta frase me toca bastante a mí en el interior y a la vez me parece graciosa, ¿no? Porque dice uno, "Ay, cómo es que tengo que sacrificar mis fantasías? O sea, o sea, cada uno sabe qué, qué cosas toma uno por importantes, ¿no? En la vida, o sea, cada quien tiene ciertas cosas que considera que él posee o que ella posee, y cada quien tiene como valor a algo diferente, cada uno le tiene valor a cosas diferentes, ¿no? A ciertas cosas. Eh, pero cosas que están en uno mismo, ¿no? Entonces uno aprecia, no sé, algo de uno mismo, qué sé yo, si uno es una persona, no sé, no se me ocurre un ejemplo bueno, pero por ejemplo, si uno dice que es una persona trabajadora, por ejemplo, y digo, yo soy una persona trabajadora, o qué sé yo, entonces yo considero esta cualidad como mía y en realidad quizá
ni poseo esa cualidad, es una ilusión mía. O sea, deshacerse de las ilusiones es el secreto, de las ilusiones que uno se crea de uno mismo. Este, no sé, se me ocurre otro ejemplo como decir, si hay una persona que, que ha sufrido mucho en la vida por definitivamente que cosas que le han pasado ciertamente duras, ¿no? O sea, cosas duras en la vida. Por ejemplo, una persona fue víctima de violación o cosas por el estilo. Este, vive con esa herida en su interior toda su vida y nunca llega a sanar. Entonces, esa persona podemos decir de que se hace la idea o se crea la idea en la mente de que esa persona no vale lo suficiente o que esa persona es una persona infeliz porque le ocurrió tal cosa en la vida. Entonces se crea en su imaginario, en su imaginación, esa idea, ¿no? De infelicidad, ella misma se lo crea, ya sea consciente o inconscientemente, se crea en esa idea. Pero no solo se crea esa idea, sino que la hace parte de su ser, de todo su ser, de su carne, y se lo creen, y entonces estas personas creen que son lo que imaginaron, lo que pensaron. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues deshacerse de esa ilusión, ¿no? Que uno mismo crea en uno. Pero pareciera tan fácil decir, bueno, por ejemplo, si yo fui víctima de algo, decir, sí, yo puedo soltarme de esto y puedo ser feliz, ¿no? Yo puedo, pues simplemente ignorar lo que pasó o cosa por el estilo, pero no es así. Pareciera que fuera tan fácil, ¿no? Desaparecer la ilusión. Pero entonces ahí regreso a donde dice que eh, lo que más le cuesta hacer a las personas es sacrificar el sufrimiento que cada una tiene. Entonces, esto está relacionado con el apego también, ¿no? Nos apegamos a todas las cosas que muchas veces nos hacen sufrir, pero el secreto está en darnos cuenta de que son fantasías todas estas cosas. Y me parece gracioso porque dice uno, o sea, que debo sacrificar algo que hay en mí, pero eso que hay en mí no es algo real, es fantasía, o sea que si tan solo yo pudiera comprender que eso que yo tengo que sacrificar es fantasía, con eso me bastaría para romper con toda esa ilusión, porque, o sea, yo me doy cuenta de que es simplemente una creación falsa, una fantasía, una ilusión. Entonces, me parece muy importante eso. Cada quien, cada quien tiene que darse cuenta cuál es la fantasía que ha construido en su vida, la ilusión, lo falso. Eh, pero pues tampoco no es sencillo, ¿no? A veces tienen que decírselo a uno, ¿no? Y para eso está el trabajo también, ¿no? Para estudiarse, autoestudiarse y ver en qué pone uno su mayor interés, en qué pone uno la mayor importancia, qué cosas lo hacen sufrir a uno, o sea,
qué cosas causan sufrimiento, ¿no? Y entonces, ese podría ser un secreto o una herramienta para llegar al fondo de mi ser, de mi falsa personalidad, ¿no? A través de mis sufrimientos, a través de todas las cosas a través de todas esas fantasías que yo he creado en mí y que me causan malestar. Entonces, bueno, ahí estamos. Gracias. Gracias, Emanuel, gracias. Muy buena reflexión, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere participar, comentar sobre lo hablado esta noche? Si no, pues bueno, muchas gracias por asistir, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por existir y nos vemos el jueves, muchachos. Tienes buena Gracias. noche. Buenas noches a todos. Bueno, buena noche.